En esta historieta vamos a ver cómo es que se presenta la aplicación del tema de vectores en la vida cotidiana. Por ejemplo, acá la niña le pregunta a este niño, ¿sabías que nos movemos vectorialmente? Ella le pregunta si es que él sabe eso. ¿Cómo podemos o qué respuesta podría dar este niño ante esta pregunta sobre si nos movemos vectorialmente? Recuerde que las características que tiene un vector es el origen, la dirección, el sentido y el módulo o tamaño. El origen, que es una de las características, representa el inicio o el punto inicial del vector en este caso. La dirección está relacionado al ángulo que tendría el camino o la trayectoria. El sentido está relacionado hacia dónde va, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Y el módulo es el tamaño o el valor o la cantidad de aquel vector que representa aquel vector. Pero resulta que el niño no sabe, o sea, no entiende cómo es que nosotros nos movemos vectorialmente. Seguramente la niña ya conoce la definición y las características, los elementos que tiene un vector. Por eso es que le pregunta si él sabe que nos movemos vectorialmente. Lógicamente él no entiende, no sabe, porque seguramente no conoce el tema o el contenido del tema de vectores. Entonces, al hacerle la pregunta de que si sabe que nos movemos vectorialmente y al responder de que no, no sabe y además pregunta cómo es que nos movemos vectorialmente. Entonces la niña dice, ¿o por qué nos movemos vectorialmente? Entonces, porque al movernos tenemos una dirección y sentido. La dirección está relacionado al camino que uno va a recorrer, ¿no?, en su caminar, y el sentido hacia dónde está yendo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, por eso es que la niña fundamenta de que nos movemos vectorialmente, y nos movemos vectorialmente porque nos vamos o porque nuestro recorrido o en nuestro recorrido o el recorrido que hacemos implica una dirección. La dirección no se refiere a un domicilio, sino al recorrido que uno hace o la calle por donde uno está yendo. Entonces, la calle, en este caso por donde uno va, implica o está relacionado a la dirección y el sentido hacia dónde está yendo, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y de acuerdo a este fundamento que le da la niña, el niño logra entender de que, bueno, como a dónde vamos, es decir, o cómo llegamos a ese lugar. Si vamos a ir a un lugar, tenemos que ir por diferentes caminos, ¿no? No solamente habrá un solo camino, seguramente. Entonces, esos caminos representarían la dirección y cómo llegaríamos a ese camino, por dónde o a dónde iríamos, implicaría también el sentido. Si debe ir hacia la derecha, luego doblar a la izquierda, luego ir hacia arriba o doblar a la derecha una vez más. Entonces ahí estamos viendo el sentido, hacia dónde va. Y la dirección, ¿no?, por qué calles está dirigiéndose hacia aquel lugar. Quizás para que el niño entienda mejor lo que quería decir la niña acerca de la dirección, de que nos movemos vectorialmente, ya que utilizamos la dirección y el sentido con este ejemplo. Dice que hay un supermercado que queda en la esquina de la calle Próspero con Morona.
¿cierto? En esa ubicación hay un supermercado. Entonces ella pone como ejemplo aquel lugar, aquel supermercado. Entonces el niño le responde de que sí, ok. Entonces si ellos viven en la cuadra 7 de la Sargento Lores, para ir a este supermercado que queda en la Próspero con Morona, usted se imaginará de la cuadra 7 de la Sargento Lores, que es más o menos a una o 2 cuadras más del mercado central. Entonces desde ahí hasta la Próspero con Morona, si usted se imagina, ¿qué calles podría tomar para ir desde donde vive, que es la Sargento Lores cuadra 7, hasta el supermercado? ¿No? Puede tomar diferentes calles. Esas calles serían las direcciones y el sentido sería pues hacia arriba, ¿no? Que sería como, como si estuviera yendo hacia el malecón, o doblaría hacia la derecha y luego doblaría hacia la izquierda. Entonces tiene diferentes direcciones por donde podría ir, ¿no? Y los sentidos también, con el objetivo de llegar desde su casa hasta, hasta el, en este caso, supermercado. Entonces, como la niña le indica que podrían ir al supermercado que queda en la Próspero con Morona, y el niño le confirma de que ellos viven en la cuadra 7 de las Sargento Lores, entonces la niña le pregunta si está de acuerdo, ¿no? Es decir, ¿qué piensa? Entonces, como le decía hace un momento, el niño se pone a pensar sobre la ubicación donde que se encuentra el supermercado, que es la Próspero con Morona. Entonces, como la niña le pregunta qué piensas, de acuerdo a la propuesta que le hace para ir al supermercado, entonces el niño, ¿no?, conscientemente le responde diciendo que se está ubicando mentalmente en el supermercado para poder dirigirse hacia él desde la cuadra 7 de la Sargento Lores. Entonces la niña le pregunta, pero por qué te estás proyectando mentalmente la ubicación del supermercado? Entonces, si ella ya le está diciendo la ubicación, que la Próspero con Morona, y el niño le había respondido de que tenía que ubicarse mentalmente en él. Como la niña le pregunta por qué está imaginando o pensando o ubicándose mentalmente en el supermercado, entonces él quiere saber cómo va a ir hasta ese lugar desde la cuadra 7 de la Sargento Lores, ya sea en motocar o caminando, ¿no? Y le pregunta si es que ella decide cómo ir. Y así sea en motocar o caminando, y si usted se imagina la ubicación y el camino o la dirección por donde van a ir y los sentidos por donde van a guiarse para llegar desde la Próspero hasta desde la Sargento Lores hasta la Próspero con Morona. Entonces justamente la niña le confirma, ¿no? Si vamos caminando podemos elegir varios caminos hasta el supermercado. Entonces esos caminos, diferentes caminos, sería la dirección por donde irían, y el sentido, pues si tendrían que doblar a la izquierda o a la derecha, o ir hacia arriba o ir hacia abajo, para poder llegar de una u otra forma desde la Sargento Lores cuadra 7 hasta el supermercado que queda en La Morona con Próspero. Finalmente el niño le confirma de que ahora sí ha entendido de que su recorrido o su caminar o su traslación es en forma vectorial, ya que en su caminar van a ir trazando eso. Como dice acá, tienen que ver o tienen que tener en cuenta la dirección y sentido, pero no solamente estos son los elementos de un vector, sino también el origen. El origen en este ejemplo que les acabo de explicar, el origen sería el punto de partida, que es la donde viven, en la cuadra 7 de las Sargento Lores. Ese sería el origen, que es el punto de partida, el inicio del vector. La dirección sería el camino
por dónde van a ir, ¿no? Qué caminos van a tomar, serían las direcciones. El sentido, si van a doblar a la izquierda, a la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Y el módulo sería la velocidad, o en este caso podría ser también, así como la velocidad sería a qué velocidad está yendo, sería el módulo o el tamaño del vector desde donde viven hasta el supermercado, o también otro, otro módulo podría ser el desplazamiento, y el desplazamiento se refiere a cuánto han recorrido desde su punto inicial por el camino a donde hayan ido hasta su punto final, que sería el supermercado. Entonces el desplazamiento también podría ser el, el tamaño, el tamaño o el módulo de su recorrido, también podría ser el desplazamiento, ya que tendría el punto inicial, que es la casa, la salida de donde viven, la dirección por dónde van a ir, por qué camino van a ir, por qué calle van a ir, el sentido hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, y el módulo, que sería el tamaño o el valor de aquel vector, que puede ser la velocidad al que van o el desplazamiento que han realizado desde su punto inicial hasta su punto final.